En el día de hoy vamos a estar trabajando lo que son los criterios de semejanza. Vamos a estar explicando cada uno de los criterios de semejanza de los triángulos. ¿Cuál tenemos establecido un objetivo y un indicador de desempeño. Les recuerdo a todos los estudiantes que deben tener clara la regla. 1, debo tener micrófonos desactivados. Tengo que tener cámara activada. Les recuerdo que estas son las reglas principales de la clase. Entonces vamos a estar trabajando los criterios. Como les decía que tenemos un indicador de desempeño, el 5, resuelve problemas. Mira que vas a resolver problemas que implican aplicación de los criterios de semejanza. Usted tiene que identificar cada uno de los criterios de semejanza que existen. El objetivo es diferenciar, diferenciar los criterios de semejanza de los triángulos. Ese es nuestro objetivo, pero ante todo yo debo de primero decir que es una figura semejante, o cuando decimos que dos figuras son semejantes. Cuando decimos que dos figuras son semejantes, dos figuras son semejantes siempre y cuando tengan la misma forma, pero tamaños diferentes. Es como cuando yo tengo esta hoja de blog, tamaño carta, y esta hoja de blog, tamaño oficio. Son que tienen la misma forma, pero tamaños diferentes. Eso es lo que nos dicen que son figuras semejantes. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. ¿Qué significa la palabra semejante? Semejante es que tienen la misma forma, pero los tamaños son diferentes. Es lo que nos está diciendo. Entonces miremos ahí. Y mira que aquí están. Mira que esta es donde aparecen las ampliaciones y las reducciones. Mira los cuadros. ¿Qué observo aquí? Que tengo dos cuadros, ¿cierto? Mira que ambos podemos decir que son iguales, pero tienen tamaños diferentes. Entonces decimos que ellos son semejantes. Ojo, son iguales en el sentido de que tienen la misma imagen, pero mira que los tamaños son diferentes. Uno tiene 5 y 4, este tiene 10 y 8. Quiere decir que los tamaños son diferentes. Entonces podemos decir que esta figura la podemos expresar como la comparación de ellos. Podemos mirar dos razones, 4 sobre 8 y 5 sobre 10. Y lo hacemos en cruz. Recuerden que eso lo hemos venido trabajando desde el periodo pasado. 4 por 10 da 40 y 8 por 5 da 40. Cuando me dan los mismos resultados, decimos que las figuras son semejantes. Ojo, idénticas no son, porque si decimos que son idénticas, debe tener el mismo tamaño y no tienen el mismo tamaño. Entonces podemos decir que estas figuras son semejantes. Entonces aquí es donde nos dicen que dos figuras son semejantes si tienen la misma forma, ya sea ampliación y reducción, quiere decir una pequeña y una grande y una pequeña. Tienen diferentes tamaños. Mira lo que te dice, van a ser semejantes cuando tengan diferentes tamaños por los lados de la figura mayor, con una ampliación de forma proporcional de los lados de la figura menor, manteniéndose los ángulos iguales. Entonces ahí es donde decimos que una figura es semejante. Mira esta figura. Estas figuras no son semejantes. ¿Por qué no son semejantes? Mira los triángulos. Aquí no es una reducción, aquí no hay una grande y una pequeña. Mira cómo son este lado. Entonces podemos mirar este cuadrado. Mira que aquí tengo un cuadrado y aquí tengo un rombo. Quiere decir que estas dos figuras no son semejantes. Mira aquí, no son semejantes. Para que sean semejantes tienen que tener la misma forma, pero tamaños diferentes. Es lo que nos están diciendo. Dos figuras son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales y sus lados proporcionales, los correspondientes son proporcionales. Entonces decimos que los elementos que corresponden a estos son los puntos, los segmentos, los ángulos. Ojo, se llaman lados homólogos, homólogo o correspondiente, que están en la misma, cuando tú los sobrepones. Entonces aquí es donde dicen que dos triángulos son semejantes si sus ángulos son respectivamente iguales y sus lados homólogos son proporcionales.
Ahí es cuando decimos que los triángulos son semejantes, pero existen tres criterios para definir esto. Pero antes de entrar a los criterios, vamos a mirar un ejemplo donde vamos a mirar que los triángulos son semejantes. Mira este, tengo este. A partir de este puedo hacer uno más grande. Es multiplicarlo por 3. 5 por 3, 15. Quiere decir que la hora es 15. Y 6 por 3, 18. Y 4 por 3, 12. Quiere decir que aquí mi razón fue de 3, fue el triple. Es como cuando te mandan ampliar la cédula. Te dicen 150 la cédula, no es más que multiplicar la medida de cada uno de los lados por 150 y te queda más grande. Eso es lo que se está haciendo acá. Esta sería una ampliación de este primer triángulo. Entonces podemos decir que los lados del triángulo sean verificados. Identifiquemos los elementos. ¿Cuáles son sus elementos? Oh, la razón es 3. ¿Por qué sé que la razón es 3? 15 entre 5, 3. 18 entre 6, 3. 12 entre 4, 3. Quiere decir que cambió de 3, es el triple. Los lados homólogos. ¿Cuáles son los lados homólogos? AB con PQ. BC con QR. Mira, cuando yo lo sobreponga, uno encima del otro, este queda con este queda con este, y el 6, que es AC, me quedaría con PR. Entonces podemos decir que esos son los lados homólogos, homólogo o correspondientes. Y ahí es donde aparecen unos criterios de semejanza. Ojo, los criterios son los que me permiten determinar si dos triángulos son semejantes sin necesidad de medir y comparar todos sus lados o todos sus ángulos. Estos principios se le llaman criterios de semejanza de los triángulos. Existen tres. Es muy fácil identificarlo porque la misma palabra te lo dice, ángulo, ángulo. Si yo voy a hacer bajo el criterio de ángulo, ángulo, debo tener la medida de los ángulos. Eso lo debo tener claro. Si voy a hacerlo con lado, lado, debo conocer la medida de los lados. Si lo voy a hacer por lado, ángulo, lado, debo conocer esos tres valores. Esos son los tres criterios que existen. El primer criterio, ángulo, ángulo. En algunos libros aparece ángulo, ángulo, o en algunos aparecen los tres, ángulo, ángulo, ángulo. Es lo mismo. Recuerda que la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180. Si tengo dos, ya yo sé cuánto vale el tercer. Entonces, dos triángulos van a ser semejantes si los ángulos son congruentes. Cuando te digo los ángulos congruentes, que sean iguales. La medida de beta debe ser la misma medida de alfa, es lo que te están diciendo. Y tenemos los siguientes triángulos. Vamos a mirar si son o no son semejantes. Mira aquí, 65 y 25. 65 y 25. Si te das cuenta, uno está de forma horizontal y el otro está de forma vertical. El hecho de que estén, ojo, aquí hay algo muy importante. Una cosa es forma y una es posición. La forma, todos tienen forma de triángulo. Posición, uno está vertical y el otro está horizontal. Entonces, teniendo eso claro, si yo lo colocaría todo horizontal, mira que va a quedar igual, de la misma, igualito, la misma forma. Por lo tanto, voy a verificar si en verdad se cumple eso. Yo sé que la suma de este, más la suma del ángulo A, me debe dar 180. Y ya yo sé que tengo 65 más 25, eso me daría 90, ¿cierto? ¿Cierto que me da 90? ¿Aleisa? ¿Aleisa? ¿Es correcta esa suma, Aleisa? 65 más 25 es 90, Aleisa. ¿Mercado? ¿Mercado? Sí, señor, da 90. ¿Cuánto valdría el tercer ángulo? ¿Cuánto valdría el tercero? Si yo sé que la suma de los dos vale 90 y que la suma de los 380, ¿cuánto mide el ángulo A? ¿A qué es igual el ángulo A? ¿A cuánto? ¿Cuánto le falta a 90 para llegar a 180? Muñoz, Me faltan 90, señor. ¿le faltan?
90. Es correcto, quiere decir que mide 90. Miro este, va a dar lo mismo, ¿cierto? Quiere decir que el ángulo P va a ir de 90. Por lo tanto, yo llego a la conclusión de que los dos triángulos son congruentes por el teorema ángulo-ángulo. Mira que aquí no meto el de lado porque no tengo la medida de los lados, tengo la de los ángulos. Por eso estoy bajo el criterio de ángulo-ángulo. Debo identificar qué me dan para poder realizar. ¿Cuándo son semejantes estos? Cuando sus tres lados, mira, los tres lados son proporcionales. Quiere decir que cuando yo tome A con A', debe ser igual a B, B'. Y C con C' deben ser igual. Todas estas me deben dar una constante. Miremos el siguiente ejemplo. Determina si los dos triángulos ABC y PQR son semejantes o no. Para eso voy a mirar si son semejantes. Verifico la medida de los lados proporcionales. ¿Cuáles son los lados proporcionales? 1.5 con 3, mira que está de color marrón. Luego está 3.5, que es el azul, y ya con 7, que son sus lados proporcionales o lados homólogos. Entonces me vendría, luego, ¿qué me falta? Me falta 5 sobre 10. Si yo hago 1.5 entre 3, 7 entre 3.5 entre 7 y 5 entre 10, me da 0.5. Lo puedo hacer así o lo puedo ir cogiendo las razones. Recuerda que las razones, armo una proporción con dos razones. Puedo primero mirar esta primera razón, 1.5 por 7 y 3 por 3.5. Y, ojo, debo hacerlas dos veces porque debo involucrar los tres lados. Me da 10.5, luego tomo 3.5 entre 7 es igual a 5 entre 10. Cuando yo multiplique, mira que me da el mismo resultado. Entonces yo puedo decir que estos dos triángulos son congruentes. Serían los dos triángulos, perdón, serían semejantes. Estos dos triángulos serían semejantes. Bajo el criterio de que lado. Si te das cuenta, no metí ángulo por ningún lado. Entonces, ¿cómo sé yo qué criterio voy a usar? De acuerdo a los datos que me den. Si me dan ángulo, voy por el criterio de ángulo. Si me dan lado, voy por el criterio de lado. Es lo que me están diciendo. Y me falta mi tercer criterio que me establece lado, ángulo, lado. Debo conocer dos lados y un ángulo. Pero ojo, el ángulo debe estar en la mitad de los dos lados. Entonces, el triángulo, dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es igual. Mira aquí, yo debo verificar que A con A' sean proporcionales C con C'. Cuando yo multiplique en cruz me dé el mismo resultado. Y que el ángulo alfa y el ángulo alfa' sean iguales. Entonces verifiquemos eso. Bajo eso miramos el ejemplo. Me dicen, los dos triángulos ABC y DF son semejantes. Miremos si son o no son semejantes. Para eso tengo los dos. Miro aquí, mira el lado azul mide 3. El lado azul mide 9. Son los lados dos correspondientes. Entonces 3 sobre 9 es igual a 4 entre 12. Multiplico en cruz y verifico. 3 por 12 me da 36 y 9 por 4 me da 36. Quiere decir que los productos son iguales. Mira que el ángulo, ambos, aquí no me dicen cuál es la medida del ángulo, pero me lo señalan. Al señalarme esto y decirme aquí como una recta, ya yo sé que este es un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Eso lo debo tener siempre presente. Entonces yo puedo decir que los ángulos formados por estos dos son congruentes. Sí lo son porque, como muestra la imagen, ambos son ángulos rectos. Entonces podemos llegar a la conclusión de que estos dos triángulos son semejantes bajo el criterio lado, ángulo, lado. Mira que tengo lado, ángulo, lado. Si yo tuviera el ángulo este, en vez de este, no puedo bajo ese criterio. Ojo, no lo puedo usar. Solamente lo puedo usar, ahora mismo lo puedo usar porque está el criterio del lado,
ángulo lado. Eso lo debo tener muy presente. Vamos a ir a una pregunta tipo IFE para que tú vayas mirando cómo es. Y mira que el componente del geométrico y una competencia es la argumentación. Recuerda que la argumentación va a tener unas acciones o una tarea. ¿Qué me dice la argumentación? ¿Cuándo voy a decir que la pregunta es de argumentación? Cuando me piden validar, refutar una afirmación. Entonces, miramos acá. Observa la siguiente imagen y responde la pregunta 1. Tengo aquí dos triángulos. Tengo el triángulo ABC y el triángulo más pequeño, EDA. Tengo dos triángulos. La figura muestra los triángulos rectángulos y algunas de sus medidas. Con base en la figura, Miguel afirma que la medida del lado AB, quiere decir AB este grandote, corresponde al doble de la medida AE. La afirmación de Miguel, ¿será correcta o es incorrecta? Me dice, es correcta porque un triángulo tiene lados de longitudes pares y otros de impares. B, incorrecta porque los triángulos de la figura poseen lados con longitudes diferentes. C, incorrecta porque se desconocen las medidas de los ángulos de los dos triángulos. Y D, correcta porque los triángulos mostrados en la figura son semejantes entre sí. ¿Cuál crees tú que es la respuesta? Vamos a mirar. Todo el que me tiene cámara desactivada le voy a preguntar. Me tiene cámara desactivada Valentina Núñez. Valentina, ¿cuál sería la respuesta de Valentina? Alana Torres. Torres, ¿cuál sería la respuesta, Torres? Torres. Torres, ¿cuál sería la respuesta, Torres? Afanador, ¿qué me dice? ¿Cuál sería la respuesta, afanador? Afanador, Señor, yo creo que es la D, ¿por qué? ¿Por qué crees y no estás segura? porque dice que el lado AB corresponde al doble del lado AE y se supone que el lado AE está pequeño y si se hace hacia el lado AB sería más grande. Y como podemos ver que los ángulos que tiene están rectos. Eso, ¿qué me dice Samuel Mercado? Profesora, yo creo que sabe. Incorrecto. Sí, yo creo que sabe porque los triángulos que aparecen en la imagen no traen los mismos lados. Pero yo te digo, miremos el comportamiento. ED, ¿cuánto vale ED? 6. ¿Y cuánto vale BC? 12. ¿Qué característica hay aquí? ¿Qué puedo decir con ED y BC? ¿Cómo son esos? Miramos aquí, AD mide 10. Sí, A- yo digo que son semejantes, porque mire bien la A y la entre A y B, D y E tienen la misma medida. Listo, Cara dice que son semejantes. Vamos con Jonathan. Jonathan Polo es el último que me va a decir. Genial, para mí es la D también, ya que al momento de realizar una figura semejante, se puede mostrar que puede ser o sea, son iguales, pero tienen diferentes tamaños. Y en este ejemplo, se puede mostrar que el triángulo son iguales, pero tienen diferentes tamaños. Entonces, por lo que puedo decir, cada uno tiene sus medidas, o sea, por doble, ¿entiendes? ¿Bajo qué criterio de semejanza serían ellos semejantes? ¿Será bajo el criterio ángulo-ángulo? ¿Será o no será? ¿Será o no No, será? no.
No, cierto, porque si es ángulo, No. ángulo, debo tener los tres. Digo, para mí podría ser lado, ángulo, lado. ¿Sería? Señor, Dime. mira lo que dice la dice porque porque los lados de la longitud pares y otro de los longitud impares, y se puede ver que los dos son diferentes, pero tienen un lado par y el otro impar. Ven acá, aquí no hay lados impares. Ojo, 6, 12, 10 y 20 todos son pares. Ojo, esta no sería la respuesta. Ojo, porque aquí me dicen longitudes pares y otras longitudes impares. Y yo ahora te hago la pregunta. El 6 es par, el 12 es par, el 10 es par, el 20 es par. Quiere decir que esta es la más desfasada. O sea, no me sirve. Y si ya yo sé que la afirmación sí es correcta y ya yo descarté esa. Ojo, incorrecta porque la figura posee longitudes, lados con diferentes longitudes. Y sí, son diferentes longitudes, pero ¿qué me está diciendo eso? Nada. Señor, No es la respuesta. Dime. te puedo decir algo, para mí es la D, porque nos está diciendo que es correcta porque los triángulos mostrados en la figura son semejantes, y es verdad porque, eh, como le dije ahorita, mire el número 6, aquí el número, donde comienza el A hasta llegar hasta la E, y de la E cruza para la D, y tienen la misma medida que es 10, y son muy semejantes. Y también como usted dice que tienen los números 12, 6, 20 y 10, que son semejantes, y eso a mí me da la razón de escoger la D. Ahora te hago la pregunta, ¿bajo qué criterio de semejanza dices que son semejantes? ¿Bajo qué criterio? Semejantes cuando tienen el mismo número, tienen números, Ojo, ojo, semejantes cuando tienen la misma forma, pero tamaños diferentes. ¿Te acuerdas que yo te di 3 criterios de semejanza? Yo te hago una pregunta. ¿Será que aquí está bajo el criterio de ángulo, ángulo? ¿Será que conozco la medida de los 3 ángulos? ¿La conozco? Sí, señor. Yo tengo la medida de los 3 ángulos. Conozco los 3 ángulos. ¿Cuánto? Si tú dices que conozco la medida de los 3 ángulos, te hago la pregunta, ¿cuánto me mide este ángulo? ¿Cuánto me mide este ángulo? ¿Cuánto me mide este ángulo? Yo conozco la medida de los ángulos, No sé. entonces no me sirve bajo ese criterio. No, señor. Los lados, ¿será que yo conozco la medida de los 3 lados? Yo tengo cuánto mide este lado, cuánto mide este lado AB, cuánto mide eso. ¿Será que tengo esa medida? No, señor. Entonces no me sirve bajo ese criterio. ¿Cuál es el criterio que me sirve? Lado. Lado, ángulo, lado. Es correcto, muy bien. Lado, ángulo, lado. Porque mira que los lados son correspondientes, porque 12 entre 6 da 2 y 10 entre 20 entre 10 da 2. Si lo multiplico en cruz, 12 por 10 da 120 y 6 por 20 da 120. Quiere decir que tiene el mismo resultado. ¿Listo? Por lo tanto, esas dos figuras son semejantes. ¿Bajo qué criterio? Lado, ángulo, lado. La respuesta correcta es la D. Y con eso daríamos por finalizada nuestra explicación el día de hoy para irnos a Classroom a realizar la actividad establecida.